Bien, ¿cómo te va? Buen día. Eduardo, bueno, como siempre, gracias por atendernos y la idea era consultarte, ¿no? La situación del Metrobús. En alguna oportunidad lo hemos hablado de esta obra, ¿no? Y lo que implican todas las condiciones que en realidad no se tuvieron en cuenta al momento de realizarla. ¿Es así? ¿Hubo falencias en lo que fue el desarrollo de allí de la zona de Metrobús, como la llamamos? En realidad sí coincido, en realidad tiene que ver con el diseño, la forma en la que se pensó el Metrobús y después, bueno, las condiciones de la infraestructura, digamos, y así fue como quedó. Me parece que era una obra que debía haber estado pensada para mejorar el sistema de transporte público de pasajeros, y quienes vivimos cerca del Metrobús nos damos cuenta que en realidad circula una sola línea de colectivos, así que por lo tanto no fue un gran beneficio para el transporte público. Por otro lado, quienes deberían haber sido los principales beneficiarios, el peatón, fue uno de los principales más afectados, porque las condiciones de las veredas son un desastre, y el peatón para poder acercarse, si el pasajero para poder acercarse, primero es peatón. Y por otro lado, las grandes velocidades a las que se circula por el Metrobús, porque en realidad quien fue beneficiado fue el conductor particular, el conductor de motos, el conductor de autos, son los principales beneficiados en términos de, entre comillas, agilidad para desplazarse de un lugar a otro del centro o del este hacia el oeste y de vuelta de la ciudad a gran velocidad. Pero claro, pasan cerca de la vereda, tienen dos carriles, el colectivo solo tiene uno, no puede hacer sobrepasos, no está la posibilidad de que un colectivo venga, frene y otro colectivo venga por atrás y lo sobrepase, por ejemplo. Entonces me parece que hay muchas condiciones que no se tuvieron en cuenta y solo se pensó del cordón hacia la calle. No se pensó, no se incluyó al vecino, no se incluyeron a las veredas como debería haber sido. Eduardo, uno en su momento también se preguntaba, ¿no? ¿Por qué esta obra en ese lugar, en esa zona? Sobre todo porque era un lugar de alguna manera construido en lo que eran las tomas en su momento y las calles no tenían ni siquiera las dimensiones correctas. Sí, de hecho, una de las cosas que sucedió es que cuando uno mira el plano de obra, tuvieron que quitarle espacio a las veredas, es decir, achicaron las veredas y se las dieron al automóvil particular. Entonces, digamos, me parece que una vez más el concepto utilizado, me parece que fue otro, que no tenía que ver con la movilidad urbana. Fíjate que la Avenida del Trabajador, que es donde se construyó el Metrobús, siempre fue una vía muy utilizada por los ciclistas. Y hasta el día de hoy es utilizada por los ciclistas, aunque no estén contemplados en la obra o como medio de movilidad en esa vía. Porque en realidad los trabajadores de Neuquén, el neuquino que vive en esas zonas, se desplazaba en bicicletas y la utilizaba a la Avenida del Trabajador. Hoy la sigue utilizando, pero claro, con todos los riesgos que eso implica, porque no están contemplados, no hay ciclovías o bicisendas, porque incluso ni siquiera entran los autos particulares para que estacionen de los vecinos. Entonces tenemos los autos de los vecinos arriba de la vereda no está en condiciones y los peatones tienen que sortear dificultades permanentemente. Eduardo, buen día. Gastón Torres te saluda. Hola Gastón, buen día. Y con respecto también a lo que tiene que ver con los cruces y las rotondas, esto también no corresponde con las dimensiones. Pareciera que son bastante complicadas incluso para los mismos colectivos. Bueno, pero porque es una obra forzada. Y cuando vos haces una obra forzada, queda incómoda. Los cruces son incómodos, tienen ciclos semafóricos muy largos, pero además es por esto. Y además incluso la contaminación visual, la cantidad de semáforos que hay en las intersecciones, ahora ya nos acostumbramos, pero al principio era una dificultad, ¿cuál es el semáforo que me corresponde? Porque era tal la cantidad de esos semáforos. Bueno, eso habla también de lo forzada que fue la obra para poder instalarse. Y por otro lado, con respecto a los semáforos, cada uno de los cruces semafóricos del Metrobús, en el tiempo semafórico, lo que se denomina ciclo semafórico, equivale a cualquier cruce de la multitrocha Ruta 22. En la Ruta 22, ex Ruta 22, que atraviesa la ciudad de Neuquén, cada cruce dura 120 segundos. Lo mismo dura un cruce del Metrobús, es decir, volvieron a hacer una obra que se comporta como una frontera en la ciudad. Lo que uno podría decir a favor de la ex multitrucha Ruta 22 es que circulan 155.000 vehículos por día, no así en el Metrobús. O sea, que también de hecho esto un poco incentiva a mantener la velocidad alta y a circular. Y por otro lado, en comparación con, por lo menos a priori pareciera que se tomó como ejemplo lo que sucede en Buenos Aires.
¿Es muy distinta esta obra de lo que pasa por allá o no? Bueno, pero recién lo dijeron ustedes, digamos, digamos, en la obra en la ciudad de Buenos Aires, la 9 de Julio es de las avenidas más grandes del mundo. Y en otras grandes avenidas también de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires que se hizo funciona bien, pero porque había espacio suficiente para diseñarlo, no eran obras forzadas. Y por supuesto que funcionan bien. Y acá un lugar donde se podría haber utilizado ese tipo de obra es en la futura avenida urbana, cuando la ex multitrocha Ruta 22 se transforma en una avenida urbana. Ese es un lugar indicado y apropiado para construir un sistema de Metrobús. Ahora, no la avenida del Trabajador. Yo creo que se pueden hacer arreglos, se puede mejorar. Me estoy adelantando a una posible pregunta que me hagan ustedes. Sí, hay cosas para hacer, se puede mejorar, e incluso yo lo que diría es, no les va a gustar, nadie va a querer hacerlo, nadie va a querer tomar la decisión política, pero alguien lo va a tener que hacer en algún momento, no sé si esta gestión, la que viene o la otra, pero a esa hora del Metrobús hay que sacarla de ahí, transformarla en una avenida urbana, volver a cederle el espacio a los vecinos para que puedan estacionar con sus vehículos, incluir al ciclista, tal vez se pueda poner unas ciclovías o bicisendas en la zona central, donde ahora está el colectivo, y volver a una avenida urbana, tal vez con un diseño no igual al que tenía antes, pero sí mejor, y así evitarnos muchos conflictos que seguimos teniendo, y aprovechar el espacio. Eduardo, en un momento se había hablado, ¿no?, de pedir un informe técnico de esta situación. No me acuerdo si fue antes de la pandemia, incluso creo que nunca llegó a concretarse. Yo creo que eso la pandemia también colaboró a que demoremos en ver las consecuencias del Metrobús. Y ahora que ya pasaron muchos años, ya hoy podemos mirar hacia atrás y decir, che, fíjense en que no está funcionando bien, fíjense en que solo hay una línea de colectivos, que hay muchos accidentes de tránsito, porque que ocurrió con el motociclista y la peatón fue, digamos, lo sabemos porque hubo lesionados, porque hubo un muerto, pero en realidad ocurren accidentes de tránsito permanentemente, situaciones riesgosas hay permanentemente. Los peatones que cruzan por cualquier lado, ¿por qué cruzan los peatones por cualquier lado? Porque simplemente son malos peatones, o en realidad las condiciones del diseño te llevan a que los peatones caminen, se vean más seguros caminando por la calle que caminando por la vereda, porque tienen que sortear muchas dificultades. Las personas con movilidad reducida tienen que andar muchas veces en la calle porque las veredas son un desastre. Bueno, y los niños y niñas que se la pasan jugando ahí mientras cruzan los colectivos, ¿no? Totalmente. Que eso uno lo ve todos los días también. Totalmente. Sí, creo que es una obra que hay que hacer una intervención inmediata y dejar de mirar por otro lado, porque yo sé que esta gestión no quiere saber nada con encarar ese problema, porque era un problema, y lo digo entre comillas, de la gestión anterior, pero algo hay que hacer. Pero además se utiliza como corredor seguro de ambulancias también. Es una combinación de cosas. Cuando ha tenido, ¿no?, la posibilidad de estar allí en la zona, las ambulancias terminan utilizando el carril de los colectivos. Claro, y que no se encuentren con un colectivo, ¿no? Claro. Porque si se encuentran con un colectivo no pueden salir, porque tampoco está la posibilidad de salirse del carril. Uh-huh. Claro. Por ejemplo, los autos particulares tienen doble carril, pueden hacer sobrepasos, pero un colectivo no puede hacer un sobrepaso, una ambulancia de adentro tampoco. Así que en realidad ya dejó de ser un corredor sanitario, antes lo era, ahora ya no es más un corredor sanitario, y de la misma manera que si llega a ocurrir la necesidad de que circule una ambulancia, o el camión de bomberos, también está complicada la cosa, uh-huh. Porque los camiones de bomberos te diría que no entran. Sí. Y fundamentalmente las obras acá, bueno, que lo decías al pasar en algún momento, no están pensadas para ciclistas y peatones. Esto también en general, digo, ¿no? Se tendría que rever el momento de pensar que se pueda circular, que se pueda no solamente cruzar, sino que también recorrer una vereda o que pueda ir una bicicleta también, que en este caso es nula la posibilidad. Bueno, yo lo que le decía era puntualmente sobre el Metrobús. Yo sé que, digamos, en otras calles de la ciudad se han incluido al ciclista y a otros medios de movilidad, y eso está funcionando. Pero por otro lado también están las posibilidades que tenemos dentro de nuestra ciudad. Nosotros tenemos ciertas limitaciones en la ciudad respecto del espacio público, respecto de las dimensiones de las calles y de las obras que se pueden desarrollar. Hay ciertas limitaciones que son la limitación propia de la ciudad, porque por las características geográficas, por la pendiente, no sé, ponerle una ciclovía a la calle Catriel es como medio difícil que un ciclista circule por la calle Catriel subiéndola con la pendiente que tiene.
Pero es decir, hay vías en las que se van a poder hacer determinadas medidas y en otras no se van a poder hacer muchas. Claro. Ahora, también hay algunas obras que quedaron inconclusas y que también son decisiones que hay que tomar, porque en algún momento se van a tener que tomar. Alrededor del Parque Central se hicieron demarcaciones de carriles preferenciales del transporte público de pasajeros, que sería como una continuación del sistema de transporte que incluía al Metrobús, pero bueno, se vieron truncadas. O sea, ahí también hay que tomar una decisión. Eduardo, como siempre, agradecerte por el tiempo y la claridad aquí en esta charla con RTN. No, muchas gracias a ustedes, chicos. Muy amable, gracias. Hasta luego. Estamos allí dialogando con Eduardo Prueger, técnico en seguridad y accidentología vial. Recordemos también que Eduardo es parte de la investigación del caso de Agustina, la chica asesinada en Chipoleti. Como está en proceso de investigación, no se puede hablar de este caso y es por eso que no lo hemos consultado al respecto. Dosis de información. Dosis musicales. Desde las 6:30 hasta las 9 compartimos con vos Primera Dosis. RTN Radio, FM 104.9.